Invoco al Dios altísimo, al Dios que hace tanto por mí, al Dios que hace tanto por mí, su brazo poderoso me salva en el peligro, su mano me acaricia, me invita a descansar. Invoco al Dios altísimo, al Dios que hace tanto por mí, al Dios que hace tanto por mí. Sus pies marcan la senda por donde yo camino, su báculo sostiene mis pasos al andar. Invoco al Dios altísimo, al Dios que hace tanto por mí, al Dios que hace tanto por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has redimido a todos los hombres con la sangre preciosa de tu unigénito, conserva en nosotros la acción de tu misericordia, para que celebrando siempre el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Volved, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy vuestro dueño. Os iré reuniendo a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y os traeré a Sión. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia. Os multiplicaréis y creceréis en el país. Y en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se hablará del arca de la alianza del Señor, no se recordará ni se mencionará, nadie la echará de menos, ni se volverá a construir otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se incorporarán a ella en el nombre del Señor que está en Jerusalén. Y ya no se dejarán guiar por su corazón perverso y obstinado. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño.
Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace apenas 2 domingos escuchábamos el relato completo de esta parábola. Hoy se nos repite la explicación, podemos decir la homilía, que hace Jesús sobre esa parábola de la semilla y los distintos terrenos. Bien, de alguna manera, el repetirnos las cosas nos hace asumirlas, por lo menos aprenderla intelectualmente. Ahora queda precisamente el asumirla de verdad. Y aquí, precisamente, pues es un nuevo motivo pues para reflexionar cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios. Porque no basta con que hayamos sido en alguna ocasión un buen terreno. Un buen terreno se puede malograr, se puede llenar precisamente de mala hierba y con el no uso puede volverse estéril, infecundo. O lo contrario, un mal terreno, pues quizás si es pedregoso se puede limpiar de malas hierbas, se puede abonar y convertirse en un terreno fecundo. Por eso, pues, volvemos a meditar cuál es nuestra situación. Y, en primer lugar, Jesús habla de eso que cae al borde del camino y dice que es la situación del que escucha la palabra del reino sin entenderla.
Y entonces viene el maligno, rompa lo sembrado y lógicamente eso pues queda infecundo, se perdió. Uno puede decir, bueno, pero si no la entiendo no depende de mí. Bueno, sí y no. Hay veces que no entendemos porque no queremos entender. Y es la situación, por ejemplo, de las generales distracciones en la que pues tenemos que muy a menudo confesarnos pues todo el común de los mortales y tenemos que luchar y tenemos que hacer el esfuerzo precisamente por no escuchar esa palabra con distracción. Primero de todo, porque es una falta de respeto humano. Si alguien me está hablando, es una falta de respeto no prestarle atención. Es como decir a esa persona, no me importas, ignorarla. Y se dice, no hay peor desprecio que no hacer aprecio, o sea, ignorar. Y por lo tanto tenemos que vivir en esa lucha y esfuerzo constante por las distracciones y por estar atento a esta palabra. Cuanto más, cuanto mi interlocutor es una persona importante. Si yo voy a tener una entrevista con alguien importante de prestigio, pues incluso me prepararé convenientemente, con anterioridad, por dar una buena imagen, pues para de alguna manera incluso prepararme lo que tengo que decir, en la disposición de escuchar, de aprovechar bien ese importante momento, esa importante entrevista con ese personaje importante. Cuanto más si ese personaje es Dios mismo. Luego puedo decir, es que pues de repente no tengo la adecuada preparación. Bueno, pues dentro de mis posibilidades me preparo. Y ahí, por ejemplo, si voy a ir a la Eucaristía, pues hay tantos medios como para, de repente, con anterioridad, haberme preparado, leído las lecturas propias de ese día, como para de alguna manera ya he preparado ese terreno para que esa semilla se pueda producir sus frutos, cuanto más luego la ayuda de repente de la homilía, del sacerdote. Otra ayuda, aun cuando no haya tenido yo pues la preparación, los estudios teológicos como para de repente profundizar en esa palabra, pero tengo el Espíritu Santo y ese es el mismo para todos. Y es bonito cómo ver se va generalizando pues entre todos los fieles, y ahí entonces no solamente los sacerdotes, y ojalá también los sacerdotes todos, o los religiosos y las religiosas, sino también los laicos, la práctica de lo que se llama la lectio divina, que no es solamente la lectura divina, sino la lectura, la relectura, la meditación, contemplarlo, rumiarlo, digerirlo, y al final de dar muchas vueltas, ¿no? Pues a esa palabra de Dios y preguntarnos qué es lo que Dios quiere decirme a través de esta palabra, sacar también las consecuencias prácticas, qué es lo que Dios me quiere decir, cómo yo tengo que poner en práctica esta palabra. Y ahí pues de repente basta una sola palabra, ya no solamente un texto, una frase, y quedarnos con ella y meditarla. Y de repente, pues no sé, una costumbre práctica muy concreta es de que si una palabra, una cita, un versículo, una frase me ha llamado la atención, escribirla en un bloc de notas. Y recurrir a lo largo del día, de la semana, del mes, ¿no? Pues ahí, pues a ella, y volverla a meditarla, como en modo de la práctica de las jaculatorias, ¿no? Una oración, pues es la práctica de los monjes desde sus inicios. No oraciones complicadas, sino esas frases breves, palabras que se van meditando, ¿no? Y aprenderla incluso de memoria. Ahí nuestros hermanos protestantes pues nos dan un ejemplo de eso. Quizás porque no tienen la Eucaristía, pues se agarran más fuertemente
a la fuerza de la palabra de Dios. Y son tantos medios muy concretos, muy sencillos, para precisamente poder entender esa palabra de Dios y que no venga el maligno y nos la robe. Por lo tanto, una atención debida y no caer en esa ignorancia. Muchas veces podemos ser ignorantes sin culpabilidad, ¿no? Yo puedo ser ignorante, pues no sé, en ciencias astronómicas, ¿no? O ingeniería. ¿Por qué? Pues porque no es mi especialidad. Pero hay ciertas ignorancias culpables que por negligencia, por pereza, pues no profundizamos en ello. Y eso no tiene que pasar con la palabra de Dios. Dentro de nuestras posibilidades, la medida, dedicar tiempo, atención y los medios sencillos necesarios para que esta palabra pueda pues caer dentro del terreno, ¿no? Ya no al borde del camino. Por lo tanto, es el primer caso, el que escucha la palabra de Dios sin entenderla. Y ahí, pues, primer objetivo es esfuerzo por las distracciones y poner los medios de meditar, digerir, ¿no? Esa palabra de Dios. Dice luego que es el terreno pedregoso, que el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero luego inconstante, sin constante, y cuando viene una dificultad o persecución, pues rápidamente sucumbe. Bueno, pues si nos falta esa perseverancia, la inconstancia, y luego cómo reaccionamos cuando una dificultad o no sé, un obstáculo se presenta en nuestra vida. Entonces tendemos como a decir que, pues bueno, la palabra de Dios es muy bonita, pero luego ¿cómo cuesta ponerla en práctica? Bueno, pues precisamente ahí Dios permite las dificultades, los obstáculos, los contratiempos de nuestra vida, precisamente para que pongamos en práctica eso. Una cosa es aprender la teoría, digerirla, asumirla, pero luego viene el ponerla en práctica. Y ahí precisamente las circunstancias de nuestra vida, pues por adversas que sean, son la ocasión precisamente para vivir esa constancia, esa perseverancia. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Por lo tanto, primer objetivo, distracciones. Segundo objetivo, inconstancias. Pues entonces la atención y la constancia. La tercera circunstancia, pues las malas hierbas. Lo sembrado entre abrojos, el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan. Y entonces, pues preguntarnos si nosotros tenemos malas hierbas. Puede ser una cuestión pues muy legítima, que tengamos preocupaciones. Ya bueno, lo de la seducción de las riquezas puede ser más claro. Donde pongo mi corazón, ahí tengo mi tesoro, nos dice Jesús. Tengo mi corazón en las cosas materiales, en las riquezas. Pueden ser riquezas materiales, pueden ser riquezas espirituales. Si de repente estoy demasiado ocupado en tener una buena imagen, una buena fama, que los demás tengan un buen criterio de mí, demasiado preocupado pues por el concepto que los otros tengan de mí, por ejemplo. Esos son también riquezas y no son materiales. ¿Cuál es mi preocupación? Y entonces puede ser una preocupación legítima, lógicamente, llevar la familia adelante y que no les falte lo necesario. Bueno, podemos decir, son ocupaciones legítimas, pero no preocupaciones. Hay que ocuparse, pero no preocuparse. Porque preocuparse también, no sé, podemos decir la preocupación legítima por la salud, pero puede ser incluso obsesivo, ¿no? Entonces yo tengo que ocuparme de cuidar mi salud, de alimentarme bien, de no coger frío para no resfriarme, tantas ocupaciones legítimas, pero no preocupaciones. Porque el preocuparse significa falta de confianza en Dios. Y por lo tanto ya tenemos el tercer objetivo. Ocuparse, pero no preocuparse. Y ahí entra la confianza en Dios. Porque esas preocupaciones, pues podemos decir que embotan nuestra mente y entonces eso le quita espacio precisamente a esa palabra de Dios. Y si nuestra mente, nuestro corazón está lleno de esos miedos, de esas preocupaciones, pues lógicamente estamos haciendo que esa palabra pues no encuentre un terreno adecuado.
Y luego, por último, bueno, pues el buen terreno. Ya los frutos no dependen de nosotros. El que eso produzcan como dice, pues un 100, un 60, un 30 por uno, ya los frutos dependen de Dios. Lo que depende de nosotros es preparar ese buen terreno, limpiarlo de rocas, de piedras, de malas hierbas y con la atención debida. Bien, por otra parte, y como complemento, pues estaba esta primera lectura de Jeremías que hemos escuchado, después de haber escuchado ayer como las quejas o acusaciones de Dios en el juicio contra su pueblo, pues hoy es una llamada a la esperanza. Este Dios que acusaba a su pueblo, se quejaba de su negligencia, de su idolatría, de apartarse de él, hoy escuchábamos expresiones como volved, os reuniré, os traeré, y una promesa preciosa. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia. Dios nos da los medios, Dios nos trata de atraer por todos los medios. Volved, os reuniré, os traeré y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia. Pues precisamente pues puede ser también una palabra que se convierte en oración. Jesús nos dice, rogad al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Y pues Él nos promete estos pastores según su corazón. Muchas veces nos llama más la atención de repente pues la falta de testimonio que podemos dar como sacerdotes, incluso los escándalos. Pero siempre el mal hace mucho más ruido que el bien. Y hay otros tantos pues pastores, sacerdotes, almas consagradas, que con mucho silencio, pero con mucha dedicación, pues son un instrumento precioso de Dios también, un complemento a esa palabra de Dios, ¿no? Pues el testimonio, la entrega de tantas otras personas que nos hacen ver que es posible vivir esa fidelidad, esa entrega a Dios en el silencio, en el servicio, en la dedicación, en una entrega total a Él. Y son un estímulo para todos los fieles. Pedimos a la preciosa sangre de Cristo que haga fructificar en nosotros esta palabra de Dios y que podamos edificarnos siempre también con el ejemplo de los buenos pastores para que también nosotros crezcamos en esa santidad que Dios espera para nosotros. Dios nos da gratuitamente el don de su amor. Por ello presentamos ahora nuestra oración por la Iglesia, por todos los hombres y por nosotros. Respondamos diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que Dios Todopoderoso perdone sus debilidades, ponga fin a sus divisiones, aumente su valentía, refuerce su fe y expanda su testimonio por toda la tierra, oremos unidos. Escúchanos, Señor. Por la paz en todo el mundo, para que las ambiciones no opriman y el amor crezca en el corazón de todos los hombres, oremos unidos. Escúchanos, Señor. Por el progreso en nuestro país, para que a nadie le falte el pan, la casa, el trabajo, la escuela, las vacaciones y todo lo necesario para llevar una vida digna, oremos unidos. Escúchanos, Señor. Por los enfermos, ancianos, marginados, para que en sus dificultades sientan la fuerza del Señor y encuentren nuestra ayuda y nuestra comprensión, oremos unidos. Escúchanos, Señor. Por los que nos hemos reunido aquí, por nuestros parientes y amigos, y por los que esperan que nos acordemos de ellos en la oración, para que crezca siempre en todos la fe, la esperanza y el amor, oremos unidos. Escúchanos, Señor. Dios y Padre Todopoderoso, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al presentar a tu Majestad nuestras ofrendas, te suplicamos, Señor, que en estos misterios nos acerquemos a Jesús, mediador de la nueva alianza, y renovemos la aspersión salvadora de su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza, y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires,
San Agustín, Santa Teresa y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Richard Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cáliz de la bendición que bendecimos es comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos es participación del cuerpo del Señor.
Muy queridos hermanos, vamos a realizar la comunión espiritual pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que venga a reinar en nuestros corazones, en nuestras vidas, que las transforme y nos haga una buena tierra. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás aquí presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu cuerpo, con toda tu sangre, con toda tu alma y con toda tu divinidad. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón espiritualmente. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, a mi corazón, y no permitas que el pecado me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados con el alimento y la bebida de salvación, te rogamos, Señor, que derrames siempre sobre nosotros la sangre de nuestro Salvador y ella sea para nosotros la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a nuestra Madre por todas nuestras necesidades, particularmente abundantes y santas vocaciones para nosotros y los monasterios que nos ayudan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervo de los pobres, Ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervo de los pobres, Ruega por nosotros. Dios
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervo de los pobres, Ruega por nosotros. Señor, haz de mí un instrumento dócil de tus manos, para conocer y acoger tu voluntad sobre mí. Salve Mater, misericordiae, Mater Dei et Mater Venite, Mater Dei et Mater Gratiae, Mater Plena, Sancte Letitiae, O Maria, salve Deus, humani generis, salve Virgo Digi orceteris, que virgines omnes transgederis, et calcinus sedes insuperis, O Maria, salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater Venite, Mater Dei et Mater Gratiae, Mater Plena, Sancte Letitiae, O Maria. Acción de gracias de la comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad, todo cuanto tengo y poseo, tú me lo diste. A ti, Señor, lo devuelvo. Dispón de ello a tu entera voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta, sin pedir ni desear otra cosa. Amado y buen Jesús, postrado ante tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón los sentimientos más vivos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y un propósito firme de jamás ofenderte, mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz, voy contemplando tus 5 llagas, teniendo presente aquello que dijo de ti, oh buen Jesús, el profeta David: han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Para que florezca la pureza en nuestros corazones y en nuestras almas, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu patrocinio, implorado tu auxilio o pedido tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado por esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti, yo pecador.
No quieras, oh Madre del Verbo eterno, despreciar mis súplicas, antes bien escúchalas favorablemente y haz lo que te suplico. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.